Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Hoy comenzamos con la clase número 2, magistral para el curso de contabilidad financiera. Vamos viendo entonces. Hoy el tema que vamos a tratar en un inicio son las leyes y los reglamentos que regulan a las pymes o las EMT. Y vamos a conocer qué son las EMT. Desde el 2010 en adelante, la ley 20.416 regula el funcionamiento de algunas pymes y entrega algunas facilidades o algunas excepciones y poderes a algunos organismos del Estado o que son públicos en donde se pueden hacer algún tipo de excepciones y se pueden generar regulaciones diferentes dado que las pymes son empresas de menor tamaño, ¿cierto? Y esta misma ley, la 20.416, sufrió una modificación en base a la ley 21.236, que está fresquita porque es del 9 de junio del año 2020, ¿ya? Y vamos a ir conversando entonces qué es lo que significa esto. Pero para poder entender quiénes o cuáles son los organismos, las pymes que están consideradas dentro de este segmento o dentro de esta ley, tenemos que diferenciar que, para comenzar, a ver, las empresas se clasifican de distintas formas, ¿ya? La más común es por la cantidad de ventas anuales o los ingresos anuales en ventas, ¿ya? Tenemos tres grupos aquí en donde podemos hablar de pymes, pequeñas y medianas empresas. Tenemos el grupo más pequeño, que son las microempresas, que venden de 0 a 2.400 unidades de fomento anuales, ¿ya? Tenemos las pequeñas empresas, que son empresas que venden desde 2.401 hasta 25.000 unidades de fomento anuales. Y también tenemos las medianas empresas, que venden desde 25.001 UF hasta 100.000 unidades de fomento anuales. Entonces, por ejemplo, para el Servicio de Impuestos Internos, que es el ente regulador, ya uno de los entes reguladores que participan con el tema de las pymes, podemos observar que ellos van a medir el tema el tamaño de la pyme o de la empresa en base a los ingresos anuales en ventas, ¿ya? Hay otros organismos que lo diferencian en base a la cantidad de trabajadores y no a la cantidad de ventas, y vamos a ir viendo parte a parte, pasito a pasito, cuáles serían esas organizaciones que tienen directa relación con esto, ¿ya? Lo importante es entender que esta ley, la 20.416, entonces regula el tratamiento que merecen las pymes en ciertos aspectos, ¿ya? Y para eso entender entonces que si la pyme está vendiendo desde 0 hasta 100.000 unidades de fomentos anuales, entonces estaría regida dentro de este reglamento, ¿ya? Cuando hablamos de una EMT, estamos hablando de una empresa de menor tamaño, ¿ya? Que quiere y requiere que la ley incluye normas de institucionalidad y que son normas generales y modificaciones a las leyes que también son existentes, incluyendo nuevas normas o introduciendo nuevas normas a las que ya estaban vigentes. Generalmente, no es mi materia el tema de las leyes, ¿ya? No es mi profesión de hecho, pero generalmente las leyes siempre tienen una conversación con otra ley que está vigente, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ir viendo que la ley 20.416 se tiene que conversar en algún minuto con otro tipo de leyes que van a ir regulando este tema de las normas de institucionalidad que tienen las pequeñas y medianas empresas. Para empezar, una de las cosas importantes que trae esta ley es el rol del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Economía, ¿ya? Entonces aquí este rol que parte y que genera el Ministerio de Economía es que ellos son los entes principales que regulan en cierto modo el tema de las empresas de menor tamaño, ¿ya? EMT. En cuanto aquí el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Economía generan programas de desarrollo, políticas para el sector de las pequeñas empresas y además facilitarles acceso a programas, por ejemplo, de capacitación, programas de mejoramiento, programas de apoyo o que tengan que ver con pertinencia directamente al desarrollo de una pequeña y mediana empresa y que ojalá deje de ser pequeña y que vaya creciendo, ¿cierto? Y que pase en algún minuto a ser una empresa de mayor tamaño o grandes contribuyentes, que en algún minuto lo podemos ver dentro del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, el ente que va a estar como regulando en cierta forma el tema de la ley 20.416 es el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Economía, entonces que pasa a denominarse para este tipo de ley de Economía y EMT, que son empresas de menor tamaño.
Además, cuando nace esta ley, se crea un consejo consultivo público-privado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es un consejo que está constituido por organismos públicos y que además pertenecen a algunos entes privados, como por ejemplo pequeñas empresas o medianas empresas, en donde también participan y entregan un feedback o una retroalimentación a todo lo que tenga que ver con el ámbito público y con lo que está sucediendo hoy en día, hoy en día y siempre con el escenario que puede haberse enfrentado una pyme, ¿ya? De hecho, aquí funcionó súper bien el tema del, pudo haber sido mejor siempre, puede ser mejor. Funcionó súper bien el tema de las medidas de apoyo que se generaron para las pymes con el tema de las últimas contingencias que ha vivido el país. Como por ejemplo tenemos la contingencia del estallido social, ¿cierto? En algún minuto cuando llegó la pandemia, bajaron los ingresos anuales y mensuales que tenían esta pequeña empresa. Entonces aquí, como este es un consejo consultivo en donde además participan privados, que son personas que pertenecen propiamente tal a una pequeña, mediana empresa, están entregando entonces visibilidad a los problemas que pueda tener este tipo de EMT, de empresas de menor tamaño, ¿ya? Indicándole quizás, por ejemplo, al Ministerio de Economía que no existe caja para, por ejemplo, pagar los pagos mensuales, que aquí en esto podemos ver el tema del IVA, el PPM, ¿verdad? Y algunos tipos de impuestos que no son postergables. Entonces aquí, por ejemplo, funcionó una medida de apoyo que fue directamente en apoyo a las pymes, que fue la postergación de pago de IVA, y en algunos casos también la postergación de pago del PPM o la baja del pago del PPM. Así como también en algún minuto la reforma tributaria también trajo modificaciones a las pymes con el tipo de contabilidad que tenía que llevar, ¿cierto? Con el tipo de documentación exigida como mínima o como máxima dentro de una empresa. Y todo esto en base a que las mismas personas que integran este consejo consultivo están retroalimentando lo que está pasando dentro de una organización o en el general de las pymes dentro del país, considerando además que las pymes son la fuente de empleo más grande en Chile. Ya las pymes entregan un porcentaje bastante importante de empleos vigentes para el país. Esta ley 20.416 establece algunas normas generales en donde, por ejemplo, define el concepto de EMT, ya que así son las empresas de menor tamaño, y también las clasifica como micro, pequeñas y medianas empresas, como lo vimos en las primeras diapositivas, que en base al nivel de ventas anuales. ¿Qué pasa con estas normas generales? Que incluyen algunos criterios generales de transparencia en los procedimientos, por ejemplo, de fiscalización, de cobro de multas y procedimientos para el diseño de reglamentos y normas generales que son aplicables a las empresas de menor tamaño. ¿Para qué? Para que estas regulaciones sean efectivas y además los costos también sean un poco más bajos. ¿Por qué? Supongamos que frente a una fiscalización entre una empresa pequeña y una empresa grande, no son los mismos escenarios o las mismas, no es tan equitativo el tema de una fiscalización. ¿Por qué? Porque una empresa de gran tamaño puede contener y puede trabajar con un staff, por ejemplo, de contadores en donde le va a permitir poder zafar de alguna forma o subsanar una situación de laboral, por dar algún ejemplo, ¿ya? Sin embargo, una empresa de menor tamaño como una pequeña empresa o una microempresa, generalmente el dueño de la empresa es el representante legal, es el encargado de la contabilidad, el encargado de las ventas, el encargado de compras, es el encargado de recursos humanos, es el encargado de contabilidad, es el encargado de la bodega, el encargado de abrir y cerrar las puertas de la empresa. Entonces, tiempo, por ejemplo, para una fiscalización lo descuadra completamente y además no necesariamente tiene el personal idóneo para poder verse enfrentado a este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hace esta ley? Que entrega ciertas diferencias favorables, diferencias entre comillas favorables para las empresas que están dentro de este margen, como empresas de menor tamaño, siendo entonces que sea un poquito más equitativo el escenario frente a una situación que se puede dar para ambos tipos de empresas. ¿Qué más tenemos acá? Que esta ley, como les comentaba en un principio, siempre las leyes conversan entre ellas, siempre una ley va a conversar con otra ley, en su mayoría una ley conversa con otra ley, y en este caso esta ley que regula el tema de las pymes,
habla directamente, por ejemplo, con la ley de rentas municipales, con el Código del Comercio, con la ley de protección al consumidor y la ley de competencia desleal. Que aquí en la diapositiva las pueden ver con los números de las leyes, ¿ya? Ahora, si alguien quisiera buscar en la biblioteca del Congreso Nacional, se las voy a dejar escrito, pueden buscar la ley 20.416, ¿ya? En Google buscan Biblioteca del Congreso Nacional, escriben el número de la ley y la misma ley después les va a aparecer para descargarla o para leerla online. Y ahí pueden buscar muchas leyes, la ley de IVA, la ley de la renta, en fin. Y con esto entonces ustedes pueden ir viendo también otros tipos de tips que podrían servirles para las empresas de menor tamaño si ustedes están dentro de estos rangos, ¿ya? Entonces, la ley 20.416 trae cambios al Código del Trabajo, trae cambios a la ley de rentas, trae al Código del Comercio, a la ley de protección al consumidor y también con la competencia desleal que la vamos a ir viendo a continuación. Cualquier duda o consulta me la van comentando para poder ir aclarando los puntos en el minuto en que pueda existir la duda, ¿ya? Las modificaciones a las leyes existentes, como conversábamos recién, o yo les comentaba recién, esta ley 20.416 trae algunas modificaciones o conversa con algunas leyes que ya estaban existiendo, como por ejemplo los cambios en el ámbito laboral. ¿Qué pasa con el ámbito laboral? Es que consiste en ampliar la cobertura del tema laboral y además flexibilizar el sistema actual que existe, por ejemplo, de citaciones, por asistencias de cumplimiento a la inspección de trabajo, cuando le hacen una fiscalización de parte de la Dirección del Trabajo, logrando entonces que esta fiscalización sea un poquito más equitativa para las pequeñas y medianas empresas y así también poder generarle un tipo de advertencia con un plazo para poder subsanar una posible multa, ¿ya? Para evitar a lo mejor la multa o para bajar el monto de la multa, ¿ya? ¿Por qué? Porque como están insertas dentro de este rango que protege la ley 20.416, entonces estas empresas pueden, por ejemplo, o qué pasa con la Dirección del Trabajo, que puede presentarse que un trabajador genere una consulta y esto llame a una citación al empleador, que es de la pyme, y le dé más plazo para la citación y además si encuentra alguna normalidad que no esté cumpliendo el Código del Trabajo, que esté regido propiamente tal por el Código del Trabajo, se pueda generar, por ejemplo, un tema de advertencia y algún tipo de medidas subsanatorias sobre la multa que se podría provocar. Ahora, esto lo que dice no es que la ley sea distinta para ellos o que no le van a cobrar o que no la van a contemplar como corresponde, sino que lo que está diciendo es que tiene, por ejemplo, más plazos para poder subsanar una situación puntual. Supongamos un pacto de horas extras que no está regulado, que no está conversado o que los trabajadores no lo tienen. Entonces, la Dirección del Trabajo podría decirle a la EMT, estimada empresa, nosotros hemos visto que los trabajadores están generando horas extras, sin embargo no existe un respaldo de que ellos están de acuerdo en generarlas y ustedes en pagarlas. Entonces, para evitar multas, les sugerimos que se generen los pactos de horas extras debidamente firmados entre ambas partes. Y con esto entonces la empresa de menor tamaño podría optar entonces a poder generar una baja en la multa. Sin embargo, en algunos casos también puede optar a la cero multa, ¿ya? Logrando hacer una corrección de una infracción que podría ser perfectamente cursada. En el caso de las empresas de mayor tamaño, las empresas más grandes, ¿cierto? No le van a generar una especie de notificación de multa, sino que le van a decir, usted está multado por esta infracción y tiene que pagar tantas unidades tributarias mensuales porque las multas de la inspección son en UTM, ¿ya? A diferencia entonces del tamaño de la empresa, que las empresas que son más grandes no van a tener este tipo de advertencia laboral, sino que simplemente se les va a acusar la multa en el caso de que se encuentre una infracción detectada, ¿ya? Esto es en el ámbito laboral. Ahora tenemos que ver también que tenemos en el ámbito municipal. ¿Y qué pasa con el ámbito municipal? Que aquí las municipalidades se enfrentan y se ven ahora con nuevas facultades para otorgar, por ejemplo, permisos provisorios especiales para las empresas de menor tamaño
otorgar facilidades de pago de patente y, ¿por qué no, eximir de su pago? Eso va a depender de los antecedentes que le solicite la ley de renta, que le solicite la persona que está a cargo de este tipo de excepciones, y con esto entonces se modifica la ley del consumidor para poder ajustar la aplicación de las empresas de menor tamaño relacionado entonces, por ejemplo, con las multas del daño causado. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la ley del consumidor se protege al consumidor y no a la empresa, ¿cierto? La empresa es la que tiene que responder si efectivamente la situación que está haciendo mención, a la que está haciendo mención el consumidor es la correcta y se está aplicando o no la infracción. En este caso el CERNAC no estaba habilitado como generar multa, pero sí a entregar explicaciones sobre lo que está pasando, y el CERNAC es una herramienta de medición súper potente para algunas organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que, por ejemplo, toma a la empresa, a las empresas de menor tamaño y las considera como un cliente, ya como un consumidor. ¿Y en qué minuto una empresa, por ejemplo, se puede transformar en un consumidor? Cuando nosotros estamos haciendo compras o estamos adquiriendo un producto o un servicio que va a ser netamente tal aprovechado para la operación normal de la organización. Por ejemplo, cuando una empresa compra materias primas para la elaboración de un producto, ¿cierto? Y la materia prima venía mala, se tuvo que devolver y no la quisieron devolver. Entonces ahí aplica que esta empresa se puede acoger como un consumidor, siendo empresas de menor tamaño, y hacer las correspondientes denuncias o reclamos ante el CERNAC. ¿Por qué? Porque las empresas generalmente son las que responden. En este caso, aquí las empresas son consideradas, las EMT, empresas de menor tamaño, consideradas como un consumidor más dentro de esta ley del CERNAC. ¿Qué más tenemos? Que se modifica la ley de quiebras para complementar el procedimiento extrajudicial. Ya también existe la ley de quiebras para empresas, pero también estaba la ley de quiebra para personas naturales. Y hoy en día esta ley de quiebras también se está adecuando a las necesidades de las pequeñas o medianas empresas, logrando entonces poder generar una reestructuración o el cierre de las microempresas, pero con un proyecto que trae esta información, que está adecuada para las pequeñas o medianas empresas y que quizás trae costos más baratos que ser una empresa grandota. Y cuando estamos hablando de una empresa en quiebra, ya estamos hablando de que ya no tiene cómo levantarse esa empresa. Entonces, por eso es importante hacer funcionar y entender, por ejemplo, que esta ley trae modificaciones y que trae algunas mejoras para las empresas más pequeñas o para las empresas ya medianas incluso, siendo entonces protegidas por esta ley y con algunas excepciones que vienen a apoyar la gestión propiamente tal de las EMT. ¿Qué más pasa? Que esta nueva introducción de norma incluye la facultad entregada a todos los servicios para otorgar el sujeto de cumplimiento de determinadas condiciones, por ejemplo, permisos generales provisorios de funcionamiento. También se puede hacer un permiso provisorio de funcionamiento, y aquí podríamos hablar, por ejemplo, directamente con la Seremía de Salud, en donde algunas empresas tienen que solicitar, además de los permisos normales o de las actividades normales de funcionamiento, como la iniciación de actividades, ¿cierto? Como el permiso municipal o la patente municipal, pedirle quizás a la Seremía de Salud correspondiente que nos deje funcionar hasta antes de que vayan a revisar el local. ¿Por qué? Porque esta nueva norma o esta norma que está dentro de la ley permite que se pueda generar un permiso provisorio de funcionamiento. Y además, lo otro que trae, que en el ámbito sanitario se introduce un sistema de autodeclaración voluntaria, es como autoacusarme de que estoy incumpliendo con algo, ¿ya? Como por ejemplo, podríamos hablar de una empresa que elabora alimentos y que una de las peticiones que hace la Seremía de Salud es que tenga una muralla, ¿cierto?, lavable para ir limpiando en caso de, no sé, caídas de aceite, en fin. Y resulta que yo no alcancé a colocar la cerámica o hacer ¿cómo se llama?, la muralla lavable. Entonces, ¿qué hago ante una inminente fiscalización? Yo voy a la Seremía de Salud y hago una autodeclaración voluntaria de incumplimiento. Y con esto yo puedo lograr que la empresa de menor tamaño, por ejemplo, pueda acceder a un beneficio de excepción de la multa, o
y o la reducción de la multa propiamente tal. Y en esta forma entonces se puede pedir también un permiso inmediato para ser entregado por parte de la autoridad sanitaria. Hay algunas empresas como las microempresas familiares, las MEF, ya en donde tienen que cumplir ciertos requisitos para poder funcionar como MEF y pueden solicitarle a la Seremía de Salud que le entreguen un permiso inmediato para poder trabajar. Y la Seremía de Salud a buena fe le podría entregar este permiso sin tener que ir a fiscalizar el local en donde quiere trabajar. Sin embargo, en algún minuto se puede ir a fiscalizar y obviamente tiene que cumplir con los estándares que es para todo tipo de empresas, no solo para las empresas de menor tamaño o para las grandes empresas, sino que las normas de higiene son las mismas para todos. Sin embargo, lo que hace esto es que genera algún tipo de excepción como un permiso inmediato, ¿ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Súper, ya, qué bueno. Continuamos entonces. Además, se modifican leyes existentes, ya también se traen normas de protección a los derechos de las micro y pequeñas empresas que, como les comentaba, pueden actuar como consumidores más que como las empresas que proveen, ¿ya? Y esto está dentro de un marco regulatorio que viene a apoyar la ley de protección a los derechos de las micro y pequeñas empresas, considerando entonces que las micro y pequeñas empresas y medianas empresas son también tan pequeñas que la cantidad de trabajadores o la cantidad de dueños, la cantidad de capital, es necesario que sean protegidas porque puede haber abusos de los grandes proveedores o alguna coalición, ¿cierto? En donde se junten para poder ofrecer un producto al mismo precio, etcétera. Entonces, o que no quieran devolver una mercadería, en fin, existen varias formas de poder proteger a las micro y pequeñas empresas como consumidoras y entregándoles entonces que el CERNAC les pueda prestar la asesoría legal para poder quizás generar una demanda como consumidor natural, como una persona natural que somos las personas de carne y hueso. Este nuevo sistema entonces se presenta como una alternativa a la ley de quiebras también, perdón, me salté una parte. También hay un nuevo sistema regulatorio que tiene que ver con los acuerdos de producción limpia, que tiene que ver con un sistema de reorganización, ¿ya? Y o cierre de micro y pequeñas empresas en situación de insolvencia, ¿ya? Es importante entender aquí que hay dos figuras, ¿cierto? Una es la quiebra y la otra es la insolvencia. La quiebra, dicha de una sola forma, no tiene vuelta atrás, o sea, no se va a poder recuperar y por tanto el cierre de esta pequeña o mediana empresa es inminente, entonces solo faltaría colocarle la fecha de cierre, ¿no? En el caso de las empresas que tienen insolvencia, estamos hablando de que hay empresas en donde tenemos empresas en donde, por ejemplo, tenemos pagos atrasados de algunas facturas y que las pymes en este caso son súper dañadas cuando uno de los clientes no le paga a tiempo porque les genera pérdida en los flujos de caja y que de repente con una factura alcanzan a pagar todos los gastos fijos, los costos fijos, los sueldos, etcétera. Entonces, lo que hace esto es que trabaja en las empresas que están, por ejemplo, al borde de la quiebra o en empresas que tienen algún tipo de insolvencia económica, pero que sí tienen alguna posibilidad de recuperarse. Por ejemplo, cobrando esa factura, llevándola a un factoring, ¿verdad? Aunque pierda un poco de dinero, pero sí va a ser una posibilidad de que pueda recuperar a nada. Entonces, eso es lo que hace este tema de la APL, ya que es un acuerdo de producción limpia que ayuda a la reorganización de empresas que están con situación de insolvencia, no con situación de quiebra, o sea que tienen alguna posibilidad de recuperarse. Y este último sistema es una nueva alternativa para la ley de quiebras que existe hoy en día, o sea, no quebrar la empresa, o sea, tratar de levantar la empresa, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que este sistema de insolvencia no es muy utilizado porque es un poco caro y es un poco complejo. Entonces, eso significa que es un procedimiento extrajudicial que está propuesto para las empresas de menor tamaño que tienen algún problema o están próximos a generar un problema de insolvencia porque no les han pagado la factura, eh,
etcétera, ¿ya? Y entonces aquí es donde entra a participar alguna especie de nueva persona o de nuevo actor dentro de esta película que se llama el asesor económico de insolvencia, que es el que va a buscar las mejores alternativas para poder repuntar la empresa. ¿Dónde lo podemos ver? En el consejo asesor que es público y o mixto, ¿ya? Ministerio de Economía, donde podríamos ver la posibilidad de ver un asesor de economía económico de insolvencia para poder evitar que la empresa entonces se vaya a la quiebra, sino que más bien logre repuntar. Ahora, en simples palabras, este proceso es súper complejo y complicado y además es costoso, pero con esta nueva modificación entonces este proceso pasa a ser un poquito más barato y menos engorroso. Ya eso es lo que busca esta nueva figura. Es importante entender también cuando una empresa se declara en quiebra, ¿qué pasa con todo lo que queda debiendo? A ver, cuando una empresa se declara en quiebra, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder declarar la quiebra. Ya no es que tenga que, estoy en quiebra, voy a cerrar la empresa y me voy. Ya, sino que para que pueda existir este tema ¿cómo se llama? De la quiebra y se haga efectiva, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y cuando una empresa se declara en quiebra, lo primero que tiene que hacer la empresa, lo primero es que tiene que pagar las remuneraciones a los trabajadores. Ese es el primer acreedor que tiene la empresa, los trabajadores, ¿ya? Después, en base a los activos, a los incobrables, si alguien compró una participación, etcétera, se empiezan a pagar el otro orden de prioridades, digamos, de pago, que pueden ser proveedores, que pueden ser arriendos, etcétera. Pero lo primero que tiene que ver una empresa cuando está en el borde de la quiebra o cuando está en el proceso de quiebra ya totalmente declarado, lo primero que tiene que hacer la empresa es pagarle a los trabajadores. Y va a depender entonces del tipo de empresa la que tenga, hasta qué cantidad puede responder para poder pagarle a todos sus acreedores. Hay algunas que responden solo con el capital aportado, hay algunas que tienen que responder los socios con los bienes personales y por eso algunos cambian los bienes a nombre de otra persona para que no le suban o no le cobren en caso de quiebra, ¿cierto? Y ahí va a ir dependiendo del tipo de empresa y del tipo de socios que se hayan constituido en el minuto, valga la redundancia, de la constitución de la sociedad. Primera opción, eso sí, tiene que pagarle a los trabajadores. Y después, estas son cuentas impagables contablemente para la empresa que está en quiebra. Sin embargo, al que le deben, para ellos son cuentas incobrables. Ya hay varias empresas grandes que cobran y que empiezan a accionar seguros en caso de quiebra del cliente, en fin. Hay que ir viendo como el caso a caso, ¿ya? Pero el genérico para todos es pagar la deuda a los trabajadores antes de cualquier cosa, si es que existe una deuda con los trabajadores. Y después, como les digo, se va a ir viendo el tipo de constitución que tiene la empresa, si es que en caso de quiebra, si paga con el aporte declarado, si paga con lo que tiene como bienes personales, si paga con los activos de la empresa, si paga solo con lo que tiene la empresa, etcétera. Y pagar lo máximo que pueda pagar en este caso la empresa, ¿ya? ¿Qué organismos son competentes y tienen directa relación? Y aquí no solamente con las empresas de menor tamaño, aquí también con todas las empresas que están funcionando dentro del país, ¿ya? Tenemos que entender primero que en Chile hay 3 entes reguladores y recaudadores de los impuestos en este país, ¿ya? El primero y el más principal, porque afecta a todas las empresas, es el Servicio de Impuestos Internos. Siempre el Servicio de Impuestos Internos parte, de hecho, desde el nacimiento de la empresa, en donde el Servicio de Impuestos Internos entrega el RUT de la organización, ¿cierto? Y define también la dirección, la actividad comercial, los giros, etcétera, el capital aportado y regula el tema de los impuestos que son directos o indirectos, o que son mensuales o que son anuales, ¿ya? Entonces el Servicio de Impuestos Internos viene siendo nuestro como una especie de registro civil de las organizaciones o de las empresas en Chile, ¿ya? Junto con el Servicio de Impuestos Internos tenemos Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduana, que son los 3 entes reguladores y recaudadores de impuestos, ¿ya? En el caso de Tesorería General de la República es como el bicón de las empresas, la peor pesadilla en algunos casos, porque Tesorería General de la República lo que hace es recaudar, ellos no regulan el tema de los impuestos, ¿ya?
En el caso de Tesorería General de la República, lo que hacen ellos es recaudar todos los tributos que tenga que pagar, por ejemplo, una empresa al fisco. Y si la empresa no está pagando los tiempos que corresponde, aquí empieza a jugar Tesorería General de la República, tomando todas las medidas que la ley le faculta para poder hacer cobro del pago de impuestos, ¿ya? De estas empresas. Asimismo, tenemos el Servicio Nacional de Aduana, que esto regula todas las transacciones que son internacionales. Impuestos de compra, impuestos de venta, IVA exportador, qué pasa con los importadores, ¿cierto? Etcétera. Y los costos que tienen que ver con la importación, con los costos que tienen que ver con la importación de productos desde que salen de puerto, por ejemplo, y se despachan a la empresa. Eso ya tiene otro costo. Ahora, otra cosa que también regula a las empresas es la dirección del trabajo, que hoy es conocida como la DT. ¿Ya? ¿Qué pasa con la dirección del trabajo y por qué la dirección del trabajo tiene que ver con las empresas? Tiene que ver directamente porque el Estado en algún minuto ya se percató que una de las cosas súper importantes y relevantes en materia legal, digamos, en Chile, era regular la aplicación correcta del Código del Trabajo. O sea, es tanta la magnitud y la exigencia y además la importancia que se le dio desde el legislador que se optó por generar un organismo que fuese capaz de fiscalizar y que al mismo tiempo fuese capaz de entregar aclaratorias o regulaciones sobre la materia de trabajo, ¿ya? Directamente tal con el Código del Trabajo. Entonces la Dirección del Trabajo es un organismo que tiene competencias con las empresas, y vuelvo a insistir, no directamente a lo mejor con las empresas más, más grandes, sino que con todo tipo de empresas la Dirección del Trabajo en algún minuto se hace valer, ¿ya? Porque ellos regulan el tratamiento del Código del Trabajo y la ejecución correcta del Código del Trabajo, respetando los derechos de ambas partes, tanto de la empresa como de los trabajadores. Ahora, la Dirección del Trabajo, por ejemplo, a diferencia del Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo mide las empresas, pero por la cantidad de trabajadores, no por la cantidad de ventas anuales. Me explico. A la Dirección del Trabajo no le interesa si la empresa vende 25.000 o 100.000 unidades de fomento anuales en productos, sino que la Inspección del Trabajo lo que le interesa es saber cuánta cantidad de trabajadores tiene. Entonces, si la Inspección del Trabajo dice, tienen 10 trabajadores, no importa que vendan 25 UFs anuales, ¿ya? Pero tiene 10 trabajadores, entonces la va a medir por la cantidad de trabajadores y no por las ventas como lo hace el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué más tenemos acá competente cuando aplica la Seremi de Salud, que es la Secretaría Regional Ministerial de Salud, competente por cada región, en donde aquí hay que gestionar algunos permisos adicionales de funcionamiento, ¿ya? Y además fiscalizan el funcionamiento también de estas pequeñas y medianas empresas, en ámbitos de higiene ambiental y de higiene y de salud de las personas que pueden consumir un producto elaborado, por ejemplo, distribuido dentro de un local. Entonces la Seremi de Salud, por ejemplo, actúa entregando algunos permisos especiales de funcionamiento que la empresa o la pequeña empresa cumpla con las normas de higiene básicas para poder elaborar alimentos, ¿ya? Entonces aquí actúa la Seremi de Salud, que no es para todos los casos, es para algunos, ¿ya? Y también aquí participa, por ejemplo, si alguien se inicia con una clínica de servicios veterinarios, también aplica la Seremi de Salud porque tiene que ver que se cumplan todos los protocolos para poder atender animalitos, quizás, en fin. ¿Qué más tenemos? Las mutualidades. Las mutualidades entonces son organismos que son competentes con la salud del trabajador en ámbito laboral. Me explico. Las mutualidades son un organismo que es similar a un servicio, por ejemplo, de clínica o de un hospital público, en donde ellos regulan y ellos velan por el correcto tratamiento médico de un trabajador que sufre un accidente laboral o que tiene una enfermedad profesional a causa del trabajo propiamente tal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que las mutualidades son obligación para las empresas cuando tienen trabajadores o tienen el dueño de la empresa funcionando, ¿ya?
Todas las empresas por defecto tienen que estar en una mutualidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el tema de las mutualidades? Pasa lo siguiente, que cuando yo no elijo la mutualidad a la cual voy a estar adherida como empresa, yo lo que tengo que hacer entonces es nada, porque directamente el sistema dice, usted entonces pertenece automáticamente al ISL, ¿ya? Entonces, si yo nunca elegí la mutualidad, el sistema automáticamente me va a decir ISL, Instituto de Seguridad Laboral, que es la mutualidad pública. De lo contrario, yo me puedo cambiar, por ejemplo, la mutual, me puedo cambiar a la H, claro que me puedo cambiar a la mutual y a la H, pero dando aviso, esto se demora más o menos un mes, 2 meses, dependiendo de la fecha en que yo haga el cambio, y yo con esto le entrego protección de salud y cobertura de salud más bien a los trabajadores que dependen de mi empresa, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen las mutualidades entonces? Entregan tratamiento médico, primeros auxilios, atenciones médicas y de salud profesional a todas las personas que sufren un accidente a causa laboral o que tienen una enfermedad por causa laboral. Ahora, los accidentes de trayecto, alguien me va a comentar, ¿cierto? También los cubre la mutualidad, los va a atender si un trabajador se accidenta, por ejemplo, del trayecto directo desde la casa hasta al trabajo. La mutualidad lo va a recibir, lo va a atender y le va a dar la mejor atención del mundo. Pero ojo, es el trabajador el que tiene que acreditarle a la mutualidad que tuvo un accidente de trayecto directo. Ya no es la empresa, es el trabajador el que tiene que generar esta acreditación ante la mutualidad a la cual está adherida. ¿Qué pasa? Si yo recibo un trabajador, por ejemplo, a causa de un accidente laboral externo, o sea, de trayecto, a mí como empresa no me sube ni me baja la tasa de cotización, se mantiene. ¿Por qué? Porque es un accidente externo a las labores en las que se desempeña el trabajador. Yo como empresa tengo que preocuparme de aquí, ¿cierto? Si el trabajador va camino a la casa, que a veces pasa, lamentablemente sufren algún tipo de accidente, es él el que tiene que comprobar que entonces lo hizo en un trayecto directo y no que estaba tonteando por ahí porque no se fue derechito para la casa. Ahora, se entiende trayecto directo todo lo que tiene que ver entonces con la rutina común y corriente y normal que hace un trabajador. Me explico. Si un trabajador, por ejemplo, en la mañana sale de la casa, pasa a dejar al hijo al jardín y después se va al trabajo, y eso lo hace de lunes a viernes, eso es un trayecto directo, la habitualidad. ¿Ya? Antiguamente era de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. ¿Ya? Ahora, en el caso de que tenga una rutina que tiene que ver, por ejemplo, con ir a dejar al hijo o pasar al supermercado en la tarde todos los días a comprar el pan, entonces eso también se considera como accidente de trayecto. Pero vuelvo a insistir, es el trabajador el que tiene que acreditar ante la mutualidad que se accidentó en el camino hacia el trabajo o de vuelta al trabajo. ¿Qué cobra una mutualidad? Las mutualidades categorizan a las empresas en base al tipo de giro y nivel de accidentabilidad que pueda tener ese tipo de giro. Y les entrega un monto a pagar sobre el valor imponible de cada trabajador. Me explico con esto. Supongamos una empresa que presta servicios de confección de liquidaciones de sueldo a pequeñas empresas. Entonces es un trabajo administrativo, ¿cierto? Que generalmente las personas están dentro de la oficina y que en caso de accidentes, los accidentes son no tan graves, o podrían haber graves, pero a lo mejor son menos graves y menos constantes como otros giros, como por ejemplo la construcción, como por ejemplo la minería, ¿ya? ¿Qué pasa con la minería? ¿Qué pasa con la construcción? ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, en la construcción y en la minería, los accidentes son más cotidianos y además los accidentes que ocurren dentro de la minería y en la construcción, solo por dar dos ejemplos, son más graves que un accidente que pueda ocurrir dentro de una oficina. Entonces, mientras, como existe un historial no solo de su empresa, sino que de muchas empresas, eh, eh, se genera esta tasa sugerida para el giro, ¿ya? Solange, les sugiero que entre a la página del ISL, ¿ya? Y que busque el fono de ayuda del ISL. Yo creo que como no saben qué mutualidad está, lo más probable es que esté en el ISL, porque por defecto se van todos para allá cuando no eligieron la mutualidad.
Si lo hubiese elegido, yo creo que hubiese estado usted súper clarita de cuál es la mutualidad a la cual tienen que asistir. Pide en esa página del ISL, usted pide que le den un certificado de afiliación y ellos le van a mandar un certificado acreditando que efectivamente ustedes están afiliados al ISL. De lo contrario, habría que ir mutual por mutual, pero como es su caso que me dice que son 3 personas las que están trabajando y no saben en qué mutual, lo más probable es que estén pagando la mutualidad por defecto, que es el ISL. ¿Ya? Pide un certificado de afiliación y con eso le van a dejar clarito en qué mutualidad se encuentra adherida. ¿Qué pasa? Que también hay mucha gente que no sabe en qué mutual está y eso es deber de la empresa indicarle al trabajador a qué mutualidad asistir en caso de algún accidente laboral o un accidente de trayecto. Ya esa es obligación de la empresa informarle a los trabajadores. Y por eso en algunas empresas de repente nosotros vemos el número de la mutual, el número de la H pegado en todas partes, en el diario mural, ¿cierto? Que está informado, dónde llamar en caso de, y dentro de algo que nunca leemos los trabajadores, pero todos colocamos recibí conforme, el reglamento interno dice a qué mutual tengo que asistir. Tiene que estar ese reglamento interno también firmado por todos los trabajadores, así que hay que echar una miradita también en el reglamento interno, que uno por tema de tiempo también lo recibe y lo firma, pero en realidad uno debiese leerlo también antes de, o por lo menos leerlo después que uno lo firma como recepcionado. Yo le sugiero solamente que haga eso, que llame al número del ISL, que es Instituto de Seguridad Laboral, y que con eso usted pueda preguntar por un certificado de afiliación de la empresa si es usted la dueña de la empresa, ¿ya? Y con eso le van a indicar inmediatamente, incluso hasta la tasa que está pagando y desde qué fecha está adherida a la mutualidad, ¿ya? Seguimos con la Tesorería General de la República, que como ya les explicaba, es el ente recaudador de impuestos, no los regula, sino que ellos recaudan, ellos ven y son como los cobradores de los impuestos que tienen las personas adeudadas. Y esto hace que, ¿y por qué es tan importante que Tesorería General de la República reaccione y trabaje bien? Porque recuerden que la cartera fiscal se financia en un 80% con los impuestos recaudados de las empresas, o sea, con todos los tributos que paga la gente. El resto, entre otro tipo de actividades que puedan generar utilidades, por ejemplo, al Estado. Y esta cartera fiscal se ocupa en qué? Salud, educación, programas sociales, viviendas sociales, subsidios, pensiones, etcétera. Entonces, por eso es importante que Tesorería General de la República pueda hacer una buena gestión sobre la recaudación de impuestos. Además, con la reforma y la modernización tributaria de hoy en día, que partió el 1 de enero retroactiva de este año 2020, trae nuevas herramientas de cobro. Existe, por ejemplo, la retención de pago de una factura en donde Tesorería le avisa al cliente con el tema de la facturación electrónica, le avisa que no le pague a esta persona, sino que le pague directamente a ellos o de lo contrario también se van a ver multados. Entonces, se dice que el porcentaje de aumento de pago de impuestos o de recaudación que ha tenido el Estado en base a las nuevas facultades que tiene TGR ha sido, pero consistentemente mucho más importante a las que tenían, por ejemplo, hasta el año 2018-2017. Y el Servicio Nacional de Aduana, por otro lado, que el Servicio Nacional de Aduana lo que hace es fiscalizar el tema de la importación y de la exportación con los impuestos que puedan y las costas o costos que puedan estar asociados a este tipo de transacción. ¿Hasta aquí hay dudas o consultas? Ya, qué bueno, Carolina, que se vaya entendiendo entonces. Continuamos. ¿No se entiende o no hay dudas, Rodrigo? Espero que no hayan dudas. ¿Ya? Seguimos entonces. Una cosa súper importante que también es necesario mencionarlo es el presupuesto para las pymes. ¿Ya? ¿Y por qué es importante hablar de presupuesto dentro de las pymes? Ya, gracias Rodrigo. ¿Por qué es importante hablar de presupuesto dentro de las pymes? Porque el presupuesto nos genera una proyección sobre lo que yo creo o lo que yo estimo, ¿cierto? Es un plan, ¿cierto? Que me va a generar una proyección en términos financieros respecto a muchos temas o a áreas que pueda tener una empresa. Generalmente los presupuestos uno los asocia como un presupuesto de venta, ¿verdad?
como a un presupuesto de una empresa gigante, pero en realidad un presupuesto dentro de una pyme es muy relevante porque va a lograr que se puedan tomar buenas decisiones respecto a esto. Y vamos a ir viendo que en el caso de los presupuestos, estos presupuestos se pueden clasificar. ¿Cómo clasificamos un presupuesto? Estamos hablando de presupuestos como, por ejemplo, por giro, en fin, o sea que pueden haber tantos presupuestos como tantas empresas hay, o tantos distintos tipos de empresas hay. Va a depender de la necesidad de cada empresa, tal cual como en la contabilidad se lleva un plan de cuentas que va a ser acorde a lo que necesita la empresa, ¿cierto? La empresa va a utilizar las cuentas que necesita para poder funcionar bien, así mismo funcionan los presupuestos. Uno necesita hacer presupuestos sobre lo que yo necesito para poder ejercer bien mi actividad comercial, ¿ya? Aún así es súper importante hacer mención a que existen, como existen varios tipos de presupuesto, los más utilizados son 5 tipos, ¿ya? Y estos 5 presupuestos se clasifican de la siguiente forma. Por ejemplo, un presupuesto por tiempo, que tiene que ver con presupuestos a corto o a largo plazo. Yo puedo hacer un presupuesto a corto plazo y contablemente hablando estamos hablando de un presupuesto que no dura más allá de 12 meses. Cuando hablamos de contabilidad es algo que se extingue en un plazo menor a 12 meses. Cuando hablamos de algo a largo plazo estamos hablando contablemente que la fecha de vencimiento de esto es mayor a 12 meses. Por ejemplo, los pasivos a largo plazo o a corto plazo. En este caso, en el tema presupuestario, nosotros podemos tener proyectos que son cortitos, ¿cierto? O alguna cosa que queremos ver que es a corto plazo o versus un proyecto que puede ser largo, como por ejemplo construcciones, como por ejemplo mejoras a un bien raíz, en fin. Entonces, según el periodo de tiempo, yo puedo armar un presupuesto, considerando, por ejemplo, el tiempo de ejecución de un proyecto propiamente tal. Ahora también se puede ver como una segunda clasificación según el sector en que se mueve la empresa. Por ejemplo, las empresas tienen 3 tipos de clasificaciones según sector o de propiedad de los o dueños de la empresa. Tenemos las empresas que son privadas, tenemos las empresas que son mixtas y las empresas que son públicas. En las empresas privadas hablamos de personas comunes y corrientes que son los dueños, accionistas o propietarios de una empresa. En las empresas que son públicas es el Estado el que administra y que por tanto obtiene todas las utilidades que le pueda generar esa empresa. Y las mixtas estamos hablando de que mitad privado o una parte de privados y otra parte de públicos, o sea que tiene que ver con el Estado. Ahora, en base a lo que yo le explico, ¿por qué será importante que el Estado tenga participación en algunas empresas y que obtenga utilidades en base a esas participaciones? ¿Qué creen ustedes? Exacto, Jorge lo acaba de decir, porque así el Estado puede seguir financiando. ¿Y qué financia el Estado? El gasto público. De nuevo, educación, salud, ¿cierto? Pensiones, etc. Entonces, si el Estado tiene participación, por ejemplo, que no puede hacer, no puede aquí caer en el tema de la competencia desleal, ¿cierto? Voy a correr un poquito el ventilador que tengo aquí. No puede hacer caer en la competencia desleal en donde venga el Estado y haga monopolio de todos los giros, en fin, pero sí puede tener participación o puede tener o ser dueño dice llanamente de una empresa, ¿ya? Ejemplos de esto tenemos Banco Estado de Chile, en donde hace poquito alguien me preguntó, me dice, y está bien que lo pregunten porque no tienen por qué saberlo, ¿por qué el ministro de Desarrollo Social ahora es gerente del banco? ¿Por qué lo mandó el gobierno para allá? Porque el Banco Estado es un organismo estatal, ¿ya? Que genera utilidades, sí, y que en base a esas utilidades se están redistribuyendo entonces en programas que son públicos, como por ejemplo pensiones.
¿Ya? Ahora también tenemos empresas mixtas como lo es Metro de Santiago, como lo es Codelco, como son algunas mineras. Entonces, en base a esas utilidades, el Estado sigue y puede seguir financiando el gasto público. Imagínense todo lo que el Estado necesita para poder cubrir el gasto público, así como se está cubriendo hasta este minuto. Entonces, es importante entender el rol del Estado en este sentido y también lo importante que es el pago de los impuestos, porque con esto es como se paga y se genera entonces el pago del gasto público. Entonces, si la empresa, por ejemplo, es pública, va a ser un presupuesto que a lo mejor va a tener que ver con el ámbito, el subsector en donde se clasifica. Lo mismo con los privados que también pueden tener que ver con el giro de la empresa. También tenemos la tercera opción que es según el campo de aplicabilidad. Y aquí estamos hablando de dos grandes grupos dentro de la empresa. Grupo número uno, los financieros. Grupo número dos, la operación. Muchas empresas hacen presupuestos que tienen que ver con los financieros, como por ejemplo los ingresos y los egresos proyectados dentro de la empresa. Ya solo hablan de ingresos y egresos. Y los financieros hablan de cómo yo obtengo recursos para posteriormente administrarlos de manera eficiente dentro de la empresa. Y el presupuesto operacional o de operaciones tiene que ver en cómo yo hago funcionar la empresa, qué necesito para que la empresa funcione, ¿ya? Llevémoslo, por ejemplo, al punto de vista de una casa. ¿Qué pasa cuando estamos nosotros en nuestras casas? ¿Qué necesitamos cubrir para que la casa funcione? Nosotros como dueños de casa o como personas habitantes de una casa, ¿qué necesitamos cubrir dentro de una casa para que la casa funcione, sea habitable? You are now muted. You are now unmuted. Pagar los gastos básicos, ¿cierto? Como por ejemplo la luz, el agua, el arriendo. Hoy en día el celular, que es como un gasto básico más porque es necesario y prácticamente está en todos los hogares. ¿Qué más podemos considerar en la operación de una casa? Aparte de la luz, el agua, el arriendo y el teléfono. Podemos hablar acá de la alimentación, podemos hablar del gas, claro, claramente podemos hablar del gas, de la luz, del vestuario, de la mantención, del aseo, del corte de pasto, no sé. ¿Ya? Entonces todo esto hace que la casa funcione, ¿ya? Lo mismo pasa con las empresas. Todo lo que hace que la empresa funcione es un gasto de operación, ¿ya? Por ejemplo, en las empresas, ¿qué se necesitan? Mantenciones, ¿verdad? Compra de insumos, se necesita pagar las cuentas básicas de luz, agua, teléfono, el arriendo si es que procede, un dividendo si es que es necesario pagar un dividendo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hace el presupuesto de financiero? Que según el tipo de aplicabilidad dentro de la empresa, puede ser financiero, que habla de los ingresos y egresos que tiene la organización, y los de operación que tienen que ver directamente tal con cómo hago que la empresa funcione. Con, por ejemplo, artículos de aseo, con insumos de oficina, con, no sé, papelería, con las remuneraciones del personal, que ojo, no se nos vaya a olvidar nunca presupuestarlas, las remuneraciones del personal, las horas extras, las comisiones, en fin. Entonces, así es como también yo puedo hacer un presupuesto. La flexibilidad también se puede presupuestar, por ejemplo, con presupuestos que son variables y presupuestos que son fijos. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de presupuestos variables como las unidades producidas que me van a generar una diferencia en los costos que yo puedo tener de producción. Y aquí es importante entender que mientras más unidades producidas yo tengo, mis costos van a bajar. ¿Y qué ejemplo les puedo dar de esto? Eh, hagamos pan, hagamos pan. Cuando yo hago pan, yo hago 1 kilo de pan y el kilo de pan me alcanza para 12 panes, según el tamaño del pan que yo hago, ¿ya? La lata del horno hace 20 panes. Si yo fuese panadera y me dedicara a vender panes, ¿cuál sería el óptimo para poder abaratar costos bajo ese escenario?
utilizar al máximo la lata del pan. ¿Por qué? Porque si yo ocupo el mismo gas para 20 panes que para 12, entonces aprovecho además de esa misma horneada, meter 8 pancitos más, ¿cierto? Y voy a vender 20 panes en vez de 12, pero voy a ocupar el gas que me puede servir para 20 panes. Entonces, ¿qué hago? Que mientras más unidades productivas yo tengo, yo estoy generando estoy abaratando los costos de producción. Entonces, por ejemplo, estos presupuestos que son variables tienen que ver quizás con el tema de la cantidad de unidades producidas o cantidad de unidades proyectadas en ventas, ¿ya? Y los fijos, que son no necesariamente son los de operación, pero son presupuestos que yo tengo que contemplar mes a mes, como por ejemplo el pago de un dividendo o el pago de una cuota de un préstamo, ¿ya? Que a lo mejor si yo no la pago la casa funciona igual, ¿cierto? Pero es un pago que yo tengo que presupuestarlo fijo porque tengo que cumplir con esa obligación. Y finalmente, según la técnica que se use para evaluarlo, estos presupuestos pueden ser estimados o pueden ser estándares. Por ejemplo, puedo llevar un presupuesto estándar en base a las unidades vendidas o a las unidades producidas, o un presupuesto estimado en base a la proyección de unidades que yo quiero vender, ¿ya? Entonces va a depender en cómo yo los quiero evaluar, es como yo también puedo generar esta técnica de presupuesto. Ahora, todos estos presupuestos también tienen clases de presupuesto y aquí tenemos uno que es el maestro. Y el presupuesto maestro engloba todos los modelos de presupuesto, o sea, esto es más utilizado por las empresas grandes, en donde las grandes empresas, ¿qué es lo que hacen? Todo lo tienen controlado. Todo, y cuando les digo todo, es todo. La operación, el financiero, el de venta, el de recaudación, el de cobranza, el de remuneraciones, todo está presupuestado, ¿ya? Y engloba todo lo que se pueda presupuestar entonces, ¿para qué? Para que yo pueda hacer un análisis posterior y pueda hacer comparaciones posterior versus lo que yo pensaba que iba a vender, por ejemplo, con lo que efectivamente vendí. Y esto que va a permitir que yo pueda tomar decisiones. ¿Qué tengo que mejorar o qué tengo que mantener en el caso de que me haya ido bien? ¿Qué más tenemos dentro de las clases de presupuesto? Un presupuesto de flujo de caja. Y este se sugiere que lo lleven las empresas de menor tamaño, las EMT. ¿Por qué? Porque se recomienda para empresas de menor tamaño a quienes les sea fácil hacer un arqueo de caja diario, porque esto es para arquear la caja, ¿ya? Y consiste entonces en delimitar un periodo de tiempo corto, por ejemplo, un mes máximo como periodo de tiempo, y también desglosar a diario los ingresos y los gastos que va teniendo la caja. ¿Ya? Con esto, ¿qué voy a lograr yo? Voy a lograr si el negocio es o no es viable, porque yo voy a saber cuánto está ingresando y cuánto es lo que estoy gastando, ¿ya? Sin ser experto, por ejemplo, en materia de costos, sin ser experto en materia de producción o de venta o de marketing, etcétera, pero yo con esto puedo ir anticipándome entonces a poder ver si acaso la empresa eso no es rentable, sabiendo cuánto es lo que yo estoy ingresando y cuánto es lo que yo estoy gastando. Y esto también me va a permitir mejorar algo que se llama el cash flow o el flujo de caja, o sea, cuánta caja yo estoy teniendo para poder costear, por ejemplo, los gastos básicos del mes. Y así también me va a permitir poder generar una proyección para el mes siguiente. Entonces, por eso es importante tener presupuestos, por ejemplo, como el presupuesto de caja. ¿Qué otra clase de presupuesto tenemos? El presupuesto de ventas, que tiene que ver con ingresos que son variables son ingresos variables, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con los ingresos variables? Que describen una de las cantidades y se presentan en un balance final de resultados financieros. El presupuesto de ventas es una proyección de las unidades que yo necesito vender o que yo espero vender este año para después compararlo con lo real, pero además me va a servir para ver el tipo de la gestión que se hizo para poder lograr vender estas unidades o para pasar la meta, porque es importante también que en los presupuestos uno también se va fijando metas de ingresos, metas de egresos, ¿ya? Por ejemplo, un presupuesto de venta claramente es una meta de cuánto es lo que yo quiero vender o cuánto es lo que necesito vender para por ejemplo, pagar los gastos básicos, para, por ejemplo, poder darme unas vacaciones en el Caribe. Entonces, si yo tengo un presupuesto y una proyección, yo claramente voy a saber lo que necesito
¿ya? Y así ordeno además los dineros que pueden haber dentro de la empresa, como por ejemplo para la venta, para el personal, para el pago de impuestos, para los gastos básicos, para la operación, para los ingresos, para los egresos. Y esto permite compararse con un balance final o con un estado de resultados que puede venir a final del periodo contable, que debiese ser al 31 de diciembre del año calendario, o del año tributario también. ¿Se entiende la diferencia entre año calendario o año tributario o la explico? Ya. A ver, tributariamente hablando y contablemente hablando, los dos son hasta el 31, Carolina. Los dos son hasta el 31 de diciembre. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando estamos hablando tributariamente existen dos periodos, uno es el tributario y el otro es el calendario. Cuando yo hablo del periodo tributario, estoy hablando del año calendario anterior. Me explico. Año tributario 2021, cuando viene la operación renta, ¿qué es lo que dice la operación renta? Y uno hace la operación renta, dice, ¿qué periodo tributario deseas declarar? Y uno le coloca 2019, por ejemplo. Error, porque yo estoy en el año tributario 2021, o sea, estoy pagando tributo del año 2021, pero que son del año comercial 2019. ¿Ya? Entonces, el año tributario es el año en donde yo estoy pagando los tributos, el año comercial es el año al cual corresponde pagarle los tributos. O sea, el año tributario 2020 habla de los movimientos comerciales que hubo en el año 2019 de enero hasta diciembre. Ambos son hasta el 31 de diciembre. La diferencia es que están con un año de desfase. Si yo hablo del tributario, estoy hablando de lo que pasó en el año anterior al año tributario. ¿Ya? ¿Me logré explicar, chicos? ¿O quedaron dudas? ¿No? Ya. Declaración renta 2020, ¿cierto? Que esa fue la renta que declaramos este año porque estamos en el año 2020. ¿Qué pasa con el año 2020? Yo en el año 2020 no puedo pagar la renta del año 2020 porque el año 2020 la renta se paga en el mes de abril, pero yo estoy informando lo que pasó en el movimiento del año 2019, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, para efectos de año tributario, yo estoy ahora en el año 2020 tributario. Pero para efectos de año comercial, si yo hablo del año comercial, estoy hablando del año anterior. O sea que este año es el año tributario 2020, pero yo en proceso de renta 2020 informo lo que pasó el año 2019 del 1 al 31 de diciembre. No informo lo que está pasando ahora, porque todavía no termina el año, ¿cierto? Nos queda todavía un poco de 2020, nos guste o no nos guste, pero todavía queda un poco de año 2020, entonces yo no puedo hacer una declaración tributaria 2020 porque el año todavía no termina. Entonces, hablo del año comercial anterior. ¿Por ahí? ¿Por ahí mejor? Ya. Entonces, año tributario 2020, año comercial 2019. Año tributario 2021, vamos a hablar de todo lo que pasó en el año 2020, en el año comercial 2020. Próximo año viene el año tributario 2021 y ustedes van a tener que informar entonces cuando venga la renta, por ejemplo, todo lo que pasó en el año 2020. ¿Ya? Entonces, este presupuesto de ventas es interesante tenerlo porque me va a generar una descripción, una proyección, un supuesto sobre un balance final. Y esto se presenta en los estados de resultado o en los beneficios que trajo esta proyección de ventas. Entonces, si yo tengo clara la proyección de ventas que yo necesito para, por ejemplo, irme de vacaciones al Caribe, entonces yo ¿qué voy a hacer? Con el presupuesto que están dando, lo voy a ir revisando, lo voy a ir mirando y voy a ir viendo cómo voy en base a mi meta. Entonces es como cuando nosotros hablamos, no, que estoy fuera de presupuesto, que estoy despresupuestada, entonces no puedo salir hoy día
a la junta de amigas que teníamos, es porque existe un control sobre los dineros que cada uno tiene. Lo mismo pasa entonces a nivel de empresas, ¿ya? Algunos no hacen control y salen igual, pero a nivel de empresa debiese ser así. Y en estos presupuestos también podemos considerar un presupuesto de producción. ¿Qué es un presupuesto de producción? Es uno de los presupuestos más utilizados a nivel de empresas grandes y pequeñas, porque aquí es donde nosotros sabemos lo que nos cuesta producir. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo sé cuánto me cuesta un producto? ¿Qué efecto yo logro en mis ventas si yo sé cuánto cuesta mi producto? Por ejemplo, como dice Jorge, no perder plata al vender y fijar el precio con un margen que se estime. O sea, yo incluso hasta puedo darme la opción de regatear precios de venta. Porque si yo sé que mi pan para producirlo me cuesta 120 pesos, entonces si viene un comprador y me dice, lo que pasa es que tengo 150 y yo lo vendo a 200, ¿qué digo yo? Igual me quedo con 30 pesos, entonces puedo regatear y venderlo a 150, ya se lo dejo a 150, perfecto. O aquí es donde empiezan los precios al por mayor, porque yo como sé cuánto me cuesta cada producto, yo puedo dejar un precio por unidad y después al por mayor que no afecte lo que a mí me cuesta fabricar cada producto. Entonces, si yo sé cuánto es lo que a mí me cuesta fabricar, yo puedo primero fijar el precio, como dice muy bien Jorge, y también puedo ir pensando en el margen de utilidad que yo quiero obtener sobre esa venta. Pero además también me va a permitir, me va a permitir regatear a lo mejor, negociar con los clientes que me van a comprar, entregando un precio más justo porque yo sé cuánto es lo que a mí me va a costar, en fin. Y finalmente, saber cuánto me cuesta producir un producto también me va a ayudar a obtener algo que se llama el punto de equilibrio, ¿ya? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero es muy importante que las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, que esto no es una práctica común, uno estima comúnmente en las empresas pequeñas cuánto me cuesta producir, pero no sabemos con certeza en muchas oportunidades cuánto es lo que a mí me cuesta producir. ¿Por qué? Porque no es, nosotros generalmente consideramos lo tangible, o sea, o el producto propiamente tal, como por ejemplo en el caso de la harina, la materia prima. Hablaré de cómo voy a cocer el pan y después para de contar, pero resulta que también hay otros costos asociados, como la mano de obra, como el gas, como el desgaste del horno, como el bolsito de papel en donde lo voy a entregar, el agua que lavo la loza para poder, es hilar muy fino, el agua que lavo la loza para poder mantener los utensilios limpios, en fin. Entonces, yo con este tipo de presupuesto puedo ver también lo que yo necesito para no tener pérdidas y eso se llama punto de equilibrio. Y también puedes negociar también a tus proveedores. Claramente, o sea, si yo sé cuánto me cuesta y si yo sé y tengo además evidencia en cuánto cobra otro proveedor el mismo monto, o sea, el mismo producto o materia prima, yo también puedo empezar a negociar. Entonces, es muy importante que las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, sepan cuánto les cuesta producir. ¿Ya? Y aquí hay que considerar y tener súper claro para poder hacer esta propuesta o esta proyección de producción, la mano de obra, materia prima, el trabajo o el subcontratado, que en el caso de que tenga que traer a alguien que me venga a apoyar con una obra de mano de obra extra, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Que esto también me va a simplificar las operaciones comerciales que son complejas. O sea, cuando tengo que llegar a negociar con alguien, por ejemplo, un súper buen contrato, una súper buena venta, porque con eso yo voy a saber cuánto es lo que yo tengo que vender para poder obtener utilidades, ¿ya? Y tenemos el presupuesto operativo, que como yo les comentaba, es el que recoge los datos económicos, la previsión futura de la actividad de la empresa, porque con esto yo sé más o menos lo que yo voy a gastar y lo que
a ver, si yo sé cuánto ingresa a la empresa y yo sé cuánto gasto, entonces yo voy a saber cuál es la utilidad. Y por eso las empresas a veces son mezquinas en el tema operativo. ¿Por qué? Porque tienen una proyección sobre y tienen un presupuesto sobre las ventas que van a generar. Y también sobre eso se generan los presupuestos operativos, o sea, lo que yo voy a necesitar desembolsar para poder hacer esta cantidad de ventas, ¿ya? O mantener funcionando la empresa. Entonces, si yo veo que operativamente estoy gastando más luz de la que yo tenía presupuestado o de la que más o menos se gasta, algo tengo que hacer para corregir esto, porque a lo mejor la diferencia no es de pesos, sino que puede ser de miles de pesos. Y eso para una pyme, un peso más, un peso menos es plata, ¿ya? Entonces, al obtener este presupuesto operativo súper claro, yo también puedo generar una visión futura de lo que podría pasar con la empresa. ¿En qué estoy gastando más? ¿En qué puedo minimizar? ¿En qué puedo ahorrar? ¿En qué puedo optimizar los recursos? ¿Ya? Entonces, si yo tengo clarito los costos que son, por ejemplo, de operación, como la luz, el agua, el arriendo, en fin. Uno puede decir, chuta, de arriendo a lo mejor no lo voy a poder cambiar porque el arriendo está fijado, ¿cierto? Pero yo quiero tener más utilidades, por tanto voy a tener que reducir mis costos, por ejemplo, los operacionales. Y eso significa a lo mejor entender que no tengo que contratar un jardinero para que venga a cortar el pasto, sino que yo misma que estoy en la casa corto el pasto. Entonces ahí me ahorré un poquito, ¿cierto? Entonces así estoy dejando un poquito de lucas a favor. Y eso es lo que hacen estos presupuestos. Ya que si yo tengo una proyección sobre lo que yo quiero comprar, sobre lo que yo quiero ganar, eh, lo que yo puedo recibir, entonces es como yo tengo que generar la producción. ¿Presupuesto operativo incluye el de producción? No, el de producción es aparte del presupuesto operativo. El presupuesto es de funcionamiento de la empresa y el de operación, perdón, el de producción es propiamente tal de la producción. Por ejemplo, las maquinarias, por la mantención de las maquinarias las podemos incluir en el operativo. Pero la maquinaria, la adquisición de maquinaria también es operativo. Pero, por ejemplo, el operador de la maquinaria tiene que ver con producción. Entonces va a depender con el proceso. Eh, pero son aparte, son distintos. Uno es el operativo que tiene que ver directamente con la operación de la empresa y el de producción que tiene que ver directamente con la elaboración del producto, ¿ya? A lo mejor necesito mano de obra que opere una máquina, listo, producción. A lo mejor no necesito la máquina, puede ser operativo porque yo lo voy a comprar para que funcione y me pueda ayudar ¿cómo se llama? A vender más unidades. Transporte, me perdí, dije algo, debo haber dicho algo en donde Carolina me está apoyando con transporte. En el operativo me dice, por ejemplo, claro, el transporte, por ejemplo, es operativo, o sea, supongamos el transporte de la empresa al servicio de impuestos internos. Ya eso también lo puedo incluir dentro de la operación, porque para eso, si estoy a 45 cuadras, tengo que mandar a alguien en un vehículo, o en un colectivo, en un Uber, Didi, en lo que sea. Pero sí voy a tener que considerar esa movilización, entonces ese transporte está contemplado dentro de la operación, ¿ya? Eh, pero también es un ítem en donde a lo mejor yo puedo bajar los costos de movilización. Por ejemplo, si yo veo que se están gastando 160.000 pesos en movilización al mes y en la empresa trabajan 4 personas, igual es como harto. Entonces, ahí yo podría ver y tomar acciones al respecto. O sea, ¿por qué se gasta tanto en transporte? No, es que vamos todo en Didi. Ya, pero resulta que aquí tienes un colectivo que pasa por afuera de la empresa y te deja 2 cuadras del servicio de impuesto interno. Vaya en colectivo. Obviamente que ahí es donde yo puedo empezar a abaratar costos. Por ejemplo, ya suena tacaño, mezquino y me pueden considerar muy apretada, pero es así como funcionan las empresas. O sea, le dicen no vaya en Didi a menos que vaya con una caja llena de talonarios a timbrar. Entonces ahí le van a decir que ocupen taxi o ocupen medio de transporte similar. Pero de lo contrario, vaya en colectivo o vaya en la micro, que es lo que funciona normalmente en las empresas, porque la idea de esto es cuidar el dinero. O sea, mientras más yo pueda ahorrar, más margen de utilidad yo voy a tener para la empresa. Eso es lo que busca esto, ¿ya? Eh,
Y aquí también tenemos que entender que para poder confeccionar, por ejemplo, un presupuesto en Excel, existen varios puntos que son importantes, que ahora, dicho sea de paso, no es necesario ser experto en Excel para poder confeccionar un presupuesto, pero sí es importante entender algunos puntos que se pueden traspasar a una planilla de Excel, como por ejemplo recoger la información. Y aquí estamos hablando entonces de la información clave para la gestión tanto general del negocio como cada una de las áreas que tiene la empresa. Supongamos, si yo quiero hacer un presupuesto de operaciones, yo voy a tener que tomar en cuenta entonces el proceso productivo, o sea, perdón, de producción, ya me corrijo. Si yo quiero hacer un presupuesto de producción, tengo que ver claramente el proceso productivo, ¿ya? Y eso significa levantar todas las etapas del proceso productivo, como una cadena, ¿cierto? Y ahí es como yo voy a ir sabiendo los antecedentes para poder generar un presupuesto. Si estoy hablando de una operación, por ejemplo, de ventas, supongamos que yo soy de una empresa donde vendo zapatos, compro zapatos y los distribuyo, después los vendo. Tengo que hablar de lo que significa todo este proceso de venta de zapatos, o sea, de buscar un proveedor, de comprar el zapato, de ponerlo en vitrina, de tener un vendedor, de distribuirlo si lo vendo en grandes cantidades, entonces, pero tengo que recoger esa información. Y en este caso yo les sugiero que siempre pregunten la opinión de la gente que trabaja en esta área, porque ellos son los encargados y ellos son los que saben las mejores o las mayores falencias de un proceso. O sea, le van a decir, esta lima no le sirve porque esta lima le dura, no sé, le dura 400 cortes y resulta que nosotros hacemos más o menos 500 cortes al día, entonces está gastando 2 limas en un día. ¿Cierto? 2 limas en un día, lo que quedó el día anterior más la otra y después más o menos 2 limas. Pero mire, esta le sale 100 pesos más cara y le alcanza para 500 cortes, que son los mismos que hacemos nosotros. Listo, hasta el mismo trabajador tiene esa información, le puede sugerir. Entonces se puede hacer un buen levantamiento de información para poder generar un buen presupuesto. Apóyense en ellos, ¿ya? Ahora no digo que democráticamente les den la posibilidad de que confeccionen el presupuesto, porque eso ya va a depender de las necesidades y de la realidad de cada empresa. Pero sí, un trabajador te puede entregar información súper relevante para la confección de un presupuesto. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Planificar las actividades. Entonces, en la planificación de las actividades es súper importante entender y planificar, valga la redundancia, las actividades también detalladas en las que se definan los objetivos que tiene cada actividad. Por ejemplo, producción. ¿Qué objetivo tiene producción? Por ejemplo, ventas. ¿Qué objetivo tiene venta? Recaudación. Si es que existe la unidad de recaudación dentro de una empresa. ¿Qué objetivo tiene esta unidad de recaudación? Y así, ¿ya? Entonces, levantando esta información, se genera esta planificación de actividades de la manera más detallada posible y que va a permitir también que podamos tener considerada alguna contingencia o riesgos que son inherentes a cada proceso. Hay cosas que pueden pasar. Por ejemplo, cuando yo estoy cocinando, ¿qué riesgo corro cuando yo cocino con gas o con electricidad? Que se corte la luz o que se me acabe el gas, ¿cierto? Pero yo lo que puedo hacer al planificar bien las actividades es minimizar el riesgo de que se me corte la luz. Si tengo la funcionando, claro que hay cosas que no las puedo, claramente yo no las puedo manejar, porque si se corta la luz porque se cayó un poste, no sería yo la encargada de ir a levantar el poste. Pero si yo cocino con gas, ¿qué puedo hacer? Proyectarme, por ejemplo, con los cilindros de gas que voy a necesitar para no quedarme en pana de gas. En el caso de las empresas pasa eso. Entonces, esos riesgos que son inherentes al proceso, al levantar bien la información, los puedo minimizar, pero de manera casi a cero, ¿ya? Y eso es lo que me gusta en estos procesos también, que yo me pueda adaptar a la contingencia que pueda tener este proceso en base al presupuesto, ¿ya? Intervención de todas las áreas de la compañía. Y aquí es importante, y vuelvo a reiterar, el levantamiento de la información con todas las áreas que colaboran para un proceso o para un presupuesto propiamente tal. En donde aquí se vuelven a levantar las actividades, pero se puede entregar información que puede ser más relevante
para poder formular entonces de una manera más clara el presupuesto. Número 4, la determinación de los fines para cada una de las áreas. O sea, si yo estoy haciendo un presupuesto, yo tengo que concretar cuáles son los objetivos para este presupuesto y de la área en consecuencia al presupuesto que yo estoy generando. Y esto me va a permitir un seguimiento de lo que está pasando mes a mes, periodo a periodo, semana a semana, día a día. Entonces, al determinar para qué hago este presupuesto, en qué área la estoy aplicando o en qué actividad la estoy aplicando, me va a permitir ser consecuente entonces con la organización de la información que yo estoy recibiendo. Y herramienta de motivación y seguimiento de los planes, porque esto me va a ayudar además generar un control sobre lo que está pasando con el presupuesto que yo tenía. Ya si yo sé que mis costos fijos son X, no puedo estar gastando XX, o sea, algo se está haciendo mal y a alguien yo le puedo pedir explicaciones o yo puedo ver que incluso yo mismo soy el responsable y tengo que ver esa forma de corregir ese algo, ya porque tiene que ver directamente a lo mejor con un olvido, etcétera. Y el control, que es uno de los elementos que viene derivado de la elaboración de un presupuesto, porque si yo logro hacer un presupuesto, no lo voy a dejar guardadito ahí para que se pudra ahí en el computador hasta que se caiga el computador y se muera, sino que la idea de este presupuesto es que yo pueda ir comparando lo que yo pensaba versus lo que efectivamente está ocurriendo. Y aquí se compara con la información contable, o sea, la contabilidad registra los hechos económicos que están sucediendo dentro de una empresa. Entonces, yo a lo mejor puedo proyectar un presupuesto de ventas que dice 100 unidades, pero contablemente hablando, yo puedo ir y revisar todas las facturas de ventas y que efectivamente vendí las 100 unidades. Entonces, aquí yo puedo llevar un control. Sobre todo este control le sirve para el tema operacional y de producción, ¿ya? ¿Para qué sirve todo este tema del presupuesto y de los números que pueda tener una pyme? Para poder buscar el punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Es la cantidad que necesitamos vender para poder cubrir los costos totales que tiene un negocio, ¿ya? Que son clasificados como los costos fijos más los costos variables, ¿ya? Entonces, con esto, ya una vez que yo considero y tengo claro sobre los costos que yo estoy teniendo en la empresa, por ejemplo, a través de un presupuesto de producción, yo puedo determinar, o de operaciones, yo puedo determinar entonces cuáles son los costos que yo tengo que cubrir. Y aquí aparece una figura que se llama el punto de equilibrio, que aquí quiere decir que necesito entender, saber y descubrir y aplicar además cuál es el punto de equilibrio de la empresa para poder cubrir mis costos y de esa forma no tener pérdidas. O sea, que todo lo que yo venda de ahí hacia arriba pueda ser una ganancia, se transforma entonces en una ganancia. Entonces, volviendo a la explicación, el punto de equilibrio es lo que necesitamos vender para poder cubrir todos los costos que tiene la empresa, fijos o variables del negocio, ¿ya? Entonces, en este punto de equilibrio nosotros no vamos a tener ni pérdida ni ganancia, ¿ya? Porque vamos a cubrir recién los costos, pero sobre todo lo que yo venda en base a este punto de equilibrio, yo ya voy a empezar a obtener utilidades. Pero necesito saber cuánto tengo que vender para no tener pérdidas, necesito saber entonces cuánto es lo que tengo que vender para no tener pérdidas. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la fórmula del costo del punto de equilibrio, que tiene que ver con los costos totales son iguales a los ingresos totales. Yo con esto genero un equilibrio. Lo que a mí me cuesta producir, yo lo tengo que equiparar con los ingresos para que queden de la misma forma. Y si lo llevamos a un gráfico, podemos ver que los costos fijos más los costos variables ya son iguales a los ingresos totales. O sea, todos los costos totales son iguales a los ingresos totales. Pero para tenerlo más claro, tengo que entender mis costos fijos más mis costos variables, los que sumados tienen que ser igual a los ingresos que yo estoy percibiendo, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el punto de equilibrio? El punto de equilibrio tiene 3 pasos para ser calculado. El primero, tenemos que entender nuestros costos variables unitarios. ¿Qué son los CBU? ¿Ya? El CBU es determinar el costo variable unitario de cada producto. El costo variable unitario de cada producto. ¿Y cómo lo encuentro? Dividiendo los costos variables
totales por la cantidad de unidades producidas al mes. Supongamos que mis costos variables son 100 y mis unidades producidas son 1500, entonces esa división me va a decir cuáles son mis costos variables unitarios. Cuánto de ese variable es lo que se aplica en cada producto. En el punto número 2, nosotros tenemos que ver los costos fijos totales, también necesitan ser calculados, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuáles son nuestros costos totales variables y nuestros costos fijos totales, ¿ya? En donde aquí sumamos todos los costos fijos del mes para poder saber cuánto es lo que yo tengo que calcular, ¿ya? ¿Y cuáles son los costos fijos que pueda tener una organización? Todo lo que tiene que ver más bien con la operación, ¿cierto? Que no van a depender de la unidad de las unidades producidas o más bien de las unidades producidas. Por ejemplo, el arriendo es fijo, la luz y el agua es fija, el gas puede ser fijo, si es que no lo utilizo en la producción, en la telefonía, entonces, etcétera. Cuando hablamos de costos, ¿el IVA va siempre incluido? No, el IVA no se considera porque como existe el trabajo se trabaja a monto neto, ¿ya? ¿Por qué se trabaja a monto neto? Porque el IVA es un valor agregado al producto o al costeo que yo estoy haciendo, ¿ya? Y este IVA puede ser más o menos, puedo pagarlo como puedo tenerlo a favor. Entonces, por eso el IVA no se considera porque yo puedo incluso tener remanente, ¿ya? Entonces no lo tengo que considerar, solo voy con los costos netos, ¿ya? Con valores netos. Y tenemos en el punto 3 el precio de venta y además se debe considerar el precio de venta del producto. Y aquí vamos viendo entonces cómo funciona esto. Con esta información, con estos 3 pasos, nosotros ya estamos en condiciones de poder calcular un punto de equilibrio, ya que es la cantidad de unidades que necesita vender para no tener pérdidas. Y todo lo que gane o todo lo que venda adicional, entonces le va a servir como le va a servir o le va a generar una utilidad que no estaría considerada. ¿Ya? Entonces, lo importante dentro de un negocio, independiente del tamaño, siempre es primero entender que tengo que cubrir mis costos del negocio y todo lo demás entonces es empeño adicional para poder obtener utilidades. Si yo logro cubrir los costos del negocio, entonces estoy bajando considerablemente el riesgo de irme a la quiebra o de ser una empresa insolvente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el punto de equilibrio? En base a esta fórmula, que es el punto de equilibrio es igual a los costos fijos totales, ¿ya? Los costos fijos totales divididos por, entre paréntesis, precio de venta, el resultado entre precio de venta menos costo variable unitario. ¿Ya? Entonces, saco el precio de venta, le resto el costo variable unitario y eso lo divido por los costos fijos totales y me va a dar el punto de equilibrio. Con eso yo voy a saber cuáles son las unidades que yo necesito vender a lo menos para no tener pérdida. Si me permiten un segundito, lo vamos a llevar a una planilla Excel que está por aquí. Entonces, ¿cuál es la fórmula del punto de equilibrio? Paso número 1, descubrir mis costos variables unitarios. Que dice, debo determinar el costo variable unitario del producto, el cual se puede calcular dividiendo los costos variables totales por la cantidad producida en el mes. Vamos, costos variables unitarios, supongamos que son, y esta es la fórmula, costos variables totales por la cantidad producida me va a dar el valor unitario variable de cada producto. Si yo tengo en costos variables 800 pesos y yo fabrico 80 unidades con 800 pesos de costos variables, entonces mi costo variable unitario es de 10 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Descubrir mi costo variable unitario. Tengo que calcular el costo variable total por las unidades producidas y me va a entregar el costo variable por unidad. ¿Ya? Punto número 2. Tengo que ir a los costos fijos totales. ¿Qué me dice el paso 2? Necesito calcular mis costos fijos totales y tengo que sumar todos los costos fijos mensuales, ¿ya? Para poder saber
qué es lo que a lo menos tengo que pagar sí o sí con el tema de la producción que yo voy a hacer. Supongamos que mis costos fijos son 1.500 pesos. Y ahora me voy al precio de venta. Tengo que entender entonces a cuánto vendo mi producto. Supongamos que yo lo vendo a 150 pesos, ¿ya? Supongamos que yo lo vendo a 150 pesos. Me lo llevo entonces a la fórmula del punto de equilibrio en donde yo puedo ver que mi punto de equilibrio es igual a mis costos fijos totales, que aquí están, ¿cierto? Dividido por la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Precio de venta aquí, costo variable unitario acá. Entonces, esa división o esta ecuación, digamos, me dice que me da como resultado 18,7 unidades. Lo que quiere decir que para poder cubrir todos mis costos de la empresa, necesito vender a lo menos 18,7 unidades para no tener ni pérdidas ni ganancias. Entonces, si yo vendo desde la unidad 19 en adelante, la empresa entonces va a tener utilidades. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Quedo con una duda en algo en particular, Maribel, porque, a ver, es que esto no es contabilidad, contabilidad pura, ¿ya? Esto es como más financiero, ya tiene que ver con el tema de cálculo y esas cosas. Voy a ver cuándo toca una parte de contabilidad, ¿ver? Dame un segundito. Ya, desde del módulo 5 en adelante ya vamos a ver contabilidad, ¿ya? Esta planilla de Excel te podría mandarla, viene dentro del contenido. No, esta planilla entiendo que no está dentro del contenido del material de ¿cómo se llama? De la clase, del módulo, ¿ya? Ahora, no sé si la puedo enviar porque tengo que verlo con el coordinador, ¿ya? Porque según yo entiendo, parece que esto es previo. Lo voy a consultar y les voy a decir, el coordinador de ustedes es Joaquín, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Le voy a consultar a Joaquín y a ver cómo cómo le puedo hacer llegar la planilla. ¿Ya? No hay ningún problema. Siempre he tenido dudas con los costos fijos y los costos variables. Ya, a ver. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos... a ver, veámoslo como a nivel de una casa. ¿Ya? ¿Qué pasa con una casa? ¿Qué es lo que usted tiene que tener todos los meses para que la casa funcione? Maribel. ¿Cierto que para que una casa funcione normalmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos pagar la luz, pagar el agua, el arriendo, tener compras de mercadería, ¿cierto? Eso es fijo que lo tengo que pagar. Entonces, eso es un costo fijo, lo que yo sé que tengo que pagar todos los meses.
Lo que yo sé que tengo que pagar todos los meses es un costo fijo. Todos los meses lo tengo que pagar, todos los meses lo tengo que pagar, todos los meses lo tengo que pagar. ¿Ya? Entonces, eso es un costo fijo. Y el variable va a depender de las unidades producidas, ¿ya? De las unidades de producción que yo pueda tener. Por ejemplo, ¿ya? Claro, va a aumentar su consumo fijo, pero aquí es donde tiene que hacer la diferencia, Maribel, del consumo fijo que es de producción y del consumo fijo que tiene que ver con la operación de la empresa. Ya porque tenemos un medidor de agua que distribuye, por ejemplo, para la elaboración del producto y además para los servicios higiénicos que tienen que ver con los trabajadores. Entonces, si yo produzco más, claramente voy a gastar más agua, ¿verdad? Entonces, las empresas, por ejemplo, lo que hacen es que generan un porcentaje de costos, por ejemplo, de agua en base a la producción, ¿ya? Entonces, eh, entre el 75 y el 79% de lo que se consume de agua en una empresa que produce tiene que ver con los costos variables, con la producción. La otra diferencia es un costo fijo, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los sueldos, también, claro, son un costo, los sueldos son fijos siempre y cuando yo sepa cuánta gente voy a tener, pero es variable cuando, por ejemplo, yo estoy pagando una comisión. Cuando yo pago una comisión por venta, eso es variable. Cuando yo pago hora extra, eso es variable. Cuando yo tengo que contratar gente adicional a la que yo tengo de planta, eso es variable. Porque es fuera de lo común, o sea, es fuera de lo normal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con el tema de los gastos básicos, obviamente la luz y el agua me van a subir si yo estoy produciendo más unidades, porque de hecho en el invierno ocupo más luz también, porque en el invierno a lo mejor necesito iluminar más la casa o iluminar más la empresa, ¿cierto? Para poder producir en las horas ¿cómo se llama? Que es más oscuro. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Que estiman un porcentaje del gasto total de los servicios básicos y lo derivan al costo que tiene que ver con la producción, como por ejemplo entre un 75 y un 79%. Entonces, si gasta, no sé, 100.000 pesos de luz, el 79.000 pesos de esa luz se va directo a la producción y los otros 21.000, si no me equivoco, tienen que ver con el gasto de la casa, o sea, con el gasto de la operación de la empresa, ¿ya? Al final lo que hay que ir viendo es que tiene participación directa con el producto, ¿ya? La mano de obra, por ejemplo, si es fija, yo le pago una jornada, el trabajador lo hace, listo, perfecto. Pero si yo le estoy pagando una comisión, eso me va a variar. Va a depender de las cantidades y va a estar sujeto, por ejemplo, a las cantidades de unidades vendidas. Entonces ahí pasa a ser variable. Y aquí no lo asocia al producto, asócialo a si sube o si baja, si sube o si baja. O a la periodicidad del pago. O sea, los sueldos yo los tengo que pagar todos los meses, costo fijo. O los sueldos los pago mes por medio, o los pago cuando se me ocurre. Los pago todos los meses, ¿cierto? Entonces eso es un costo fijo. La luz, ¿cuánto la pago? Todos los meses, costo fijo. El agua, todos los meses, costo fijo. Aunque suba la cuenta o baje, pero es algo que yo tengo que pagar periódicamente. ¿Ya? Quizás la comisión no, porque a veces no va a vender, entonces no le pago comisión. El punto de equilibrio está difícil. Jorge, a ver, ¿qué pasa con el punto de equilibrio? Cuénteme. Yo creo que lo difícil acá, Jorge, puede ser es entender los costos que yo tengo asociados, ¿ya? Por ejemplo, saco mis costos fijos totales, ¿ya? Pero tengo que entender cuáles son mis costos variables también y eso dividirlo por la cantidad de unidades que yo estoy produciendo. Entonces, por ejemplo, mis costos fijos totales siempre van a ser luz, agua, gas, por ejemplo. Y los variables unitarios pueden ser harina, puede ser
aceite en el caso del pan y la levadura, porque va a depender de las cantidades que yo vaya a producir, ¿cierto? Quizás esa es la parte que los puede complicar y que es la más compleja, entender cuáles son mis costos fijos y cuáles son mis costos variables. Puede ser eso, ¿no? Puede ser eso lo que lo confunde un poquito. Lo extra, exacto. Es como lo extra que uno hace, tal cual usted lo dijo. Recuerde que algún tipo de costos fijos que nosotros podemos tener es la periodicidad de pago, ¿ya? Por ejemplo, el arriendo. Nosotros no nos van a perdonar el arriendo 2 o 3 meses, sino que nos van a echar, ¿cierto? Tenemos que tener un pago de arriendo constante, que generalmente vence cada 30 días. El dividendo, si es que alguien está pagando un dividendo, los sueldos del personal, las cuentas de internet, los gastos de oficina, eso yo los tengo que tener, pues son fijos que todos los meses tengo que comprar papel, tengo que comprar lápices, tengo que comprar tintas para la impresora, etcétera. Los pagos de las obligaciones financieras, si es que hay algún seguro, etcétera. Y podríamos hablar de costos variables, por ejemplo, la materia prima, los insumos que puedan haber dentro de esta elaboración, las existencias, la mano de obra, las comisiones por venta, los proveedores externos, etcétera. Entonces, un costo fijo, siempre entenderlo como que es algo que tenemos que pagar siempre, independiente al nivel de producción que tenga la empresa. O sea, si compra más, perdón, produce más o produce menos, es un compromiso que tiene cada cierto tiempo una fecha de caducidad. ¿Ya? El agua no me va, no, obviamente va a subir porque si yo estoy vendiendo más voy a tener que utilizar más agua, ¿ya? Entonces, pero sí el agua yo la tengo que pagar cada cierto tiempo, independiente a la suma, ¿ya? Es algo que todos los meses o que cada cierto tiempo yo tengo que pagar para que esta cosa funcione. Entonces, puedo tener meses en donde yo a lo mejor no voy a producir nada, a lo mejor no voy a tener una producción como sustentable, pero sí en esos meses voy a tener que seguir pagando el agua y la luz y el arriendo y etcétera. O sea, no me lo van a perdonar porque yo no esté haciendo producción. Entonces, claro, me hablan siempre, generalmente el ejemplo es, si sube la producción, yo gasto más luz, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa si yo no estoy produciendo? ¿La luz la tengo que pagar igual? Me va a bajar. Entonces, ese es un costo fijo porque la luz la tengo que pagar, la tengo que pagar, la tengo que pagar, ¿ya? ¿Qué más tenemos que entender acá? Que también tenemos estos costos variables que tienen que pagar para poder producir estos productos o prestar este servicio en el caso de las empresas que prestan algún tipo de servicio, que venden servicios, ¿ya? Mientras mayor sea el volumen de producción, más costos variables vas a tener que pagar. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de la mano de obra. A lo mejor esto me va a significar traer mano de obra adicional para un proceso puntual, ¿ya? Es como gastos básicos dividido en mensualidad que se paga menos una salida. Ahí me perdí, Solan. Catherine, me perdí. Es como gastos básicos dividido en mensualidad que se paga menos una salida. A ver, veamos un ejemplo. Yo les voy a hacer una lista. Ya. De esas 3 cosas que yo les mencioné, ¿qué es un costo fijo? El arriendo es un costo fijo, ¿ya? ¿Algo más? ¿O solo el arriendo? Y los insumos de oficina. ¿Y la materia prima?
pasaría a ser variable, ¿cierto? Según lo que yo estoy viendo. Perfecto. Eso es. Ya, entonces, si yo produzco 100 unidades en junio y produzco 50 unidades en julio, vean la comparación. ¿Qué va a pasar? ¿El arriendo lo dejo de pagar porque produzco menos en julio? No, fijo entonces. ¿Ya? ¿Qué pasa con los insumos de oficina? ¿La oficina la voy a cerrar porque no tengo producción? ¿Y si se acabaron los lápices? No, listo. Entonces, vayan como a ese análisis, ¿ya? Entonces, hagan ese análisis de ir viendo, por ejemplo, ¿me lo van a perdonar porque vendo o no vendo? Eso es, ¿ya? Si vendo o no vendo, o produzco o no producto, es que esto tiene que ver directamente con la producción, así que me enfoco de nuevo. Si yo no estoy produciendo, me lo van a cobrar igual, ¿ya? Eso es un costo fijo. Todo lo demás viene siendo un costo variable. Pero si establezco que necesito tanta materia prima mensual mediante parámetros medibles, ¿sigue siendo variable? Sí, sigue siendo variable. ¿Por qué? Porque si usted establece, por ejemplo, que necesita 100.000 pesos en materia prima, 100.000 pesos en materia prima para producir 50 unidades, y el próximo mes usted no va a producir nada. Es variable porque si no lo necesita, no lo compra, ¿ya? Ojo, más allá de que usted pueda establecer lo que va a necesitar. Si no lo necesita, no lo compra. En el caso del arriendo, si no lo necesito, lo tengo que pagar igual. Sí, porque tengo un contrato, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo puedo, y de hecho las empresas grandes trabajan así, tienen parámetros que miden la materia prima que van a necesitar y cuánto es el proceso productivo, etcétera. ¿Ya? Pero acá se ve si produzco, lo tengo que comprar, si no produzco, no lo tengo que comprar. Lo demás, a mí no me lo van a perdonar, tenga o no tenga unidades de producción, o sea, lo voy a tener que hacer de igual forma. Dudas, consultas, por ahí sacar un poquito más el tema. Ya, lo que es importante de esto es, yo sé que puede ser un poquito tedioso el tema de los costos, y eso que no hemos visto los costos indirectos, los costos directos de fabricación, que ya viene otra voladita más, como se dice, que es media enredosa, porque tenemos los costos, ¿cierto? Que son fijos y variables, pero también pueden ser directos y pueden ser indirectos. Entonces, ahí nos puede marear de nuevo esta materia de costos. Importante es por lo pronto entender si es fijo o es variable, ¿ya? Y en el punto de equilibrio lo que nos viene a decir esta fórmula es lo mínimo que yo tengo que vender para poder pagar todo lo que tengo que pagar en el mes, o sea, para no tener pérdida. Y de ahí para arriba entonces es cuando yo empiezo a tener utilidades. Todo lo que venga extra entonces va a ser una utilidad para el negocio. Alguien estaba escribiendo. Sí, para el ejemplo, María José, el precio de venta se estaba dando, ¿ya? Pero también se tiene que calcular, entendiendo también todos los costos que están asociados, ¿ya? Una vez que yo tengo claro mi presupuesto, por ejemplo, de producción y cuánto es lo que a mí me cuesta un producto, fabricarlo o un servicio,
yo en base a eso ya fijo el precio, o sea, yo puedo ganar un 25% de utilidad, un 5%, me puedo fijar en el mercado cuánto es lo que la competencia está cobrando por lo mismo. eh, si soy único puedo fijar este precio. Recuerden que también tiene que ver con la propuesta de valor, o sea, lo que yo estoy entregando como adicional al producto o al servicio que hace que yo sea la primera opción de compra para un cliente o para un consumidor, ¿ya? Pero dependiendo siempre de cuánto es lo que a mí me cuesta producir, es lo que yo ya puedo saber cuánto es lo que yo quiero, a cómo puedo vender, ¿ya? Y además me va a decir, por ejemplo, si a mí me cuesta producir 100 pesos un artículo, yo ya sé que no puedo cobrar menos de 100 pesos por ese artículo, ¿ya? Y los precios se fijan de muchas formas, por ejemplo, mirando el mercado, la competencia directa, más o menos cuánto lo venden los demás, cuánto es lo que, a veces hasta cuánto es lo que paga la gente. Muchas veces también he visto que hay gente que dice, no, pero es que aquí no pagan más de 200 pesos un pan amasado, entonces, ¿para qué bueno voy a vender más caro? Aunque sea el mejor pan amasado del mundo. Porque saben que la gente no paga más de 200 pesos por un pan amasado, por darles un ejemplo, ¿ya? Entonces, esa fijación de precio tiene que ver con otro tipo de factores. Acá es para saber cuánto es lo que yo tengo que vender para poder cubrir mis gastos esenciales del mes. Bueno, mi compromiso entonces voy a consultar con el coordinador que es Joaquín, si acaso les puedo hacer llegar esta planilla o para que ustedes la puedan tener a mano, ¿ya? No me comprometo porque tengo que consultarlo con él y no depende de mí, ¿ya? Así que van a tener novedades con Joaquín. Nosotros debiésemos estar de nuevo en conexión el día 29 de septiembre, si el programa sigue tal cual, a la misma hora y por el mismo canal, como se dice. El día 29, que es el próximo martes. El martes 29 entonces estaríamos en conexión a las 8 de la tarde con la clase número 3. Y la clase número 3 tiene que ver con el módulo número 2, que es estudio de mercado. Entonces vamos a ver el estudio de mercado, herramientas necesarias para la realización de un estudio de mercado. Y vamos a hablar también un poco de marketing y qué significa el marketing dentro de una empresa, ¿ya? Y me ha pasado siempre que muchos me dicen, ah, yo pensé que era otra cosa. Así que a veces suele suceder eso de que el marketing puede sorprender para qué sirve y qué es lo que es, ¿ya? Eh, Siento que ya no hay más consultas ni dudas. Me quedo con ese compromiso de consultar si les puedo hacer llegar la planilla. Y estaríamos entonces, si Dios así lo quiere, el próximo día 29 a las 20 horas conectándonos. Siempre doy 3 minutitos para que por si llega alguien más y se está conectando justo a la hora, ¿ya? Y estaríamos listos con la clase del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por estar pendiente aquí de la materia que les estoy entregando, por la conexión y por las preguntas y las acotaciones que ustedes hacen, porque hacen que sea un poquito más amena la hora de conexión, ¿cierto? Porque igual a las 8 de la tarde, un día jueves, debe cansarles a ustedes también, ¿ya? Gracias, cuídense, que estén muy bien y espero vernos el día eh, gracias a una manzanita roja o una verde con sal. Espero verlos el día martes entonces a esta misma hora. Verlos, escucharlos o leerlos, ¿ya? Que estén muy bien, descansen y muy buen fin de semana y muy buenas noches a todos. Chao, chao.